Escuchen lo que decía Luis Abinader en el 2016 sobre los gastos que hacía Danilo Medina. El presidente Medina gastó durante 253 días laborables del año 2015 49 millones de pesos diarios en nominillas. 49 millones de pesos todos los días en nominillas y en sueldos a personal transitorio, mientras solo invirtió 40 millones en la Policía Nacional todos los días. El gobierno del presidente Danilo Medina gasta 5 millones de pesos diarios en organización de eventos, festividades, y apenas invierte 910 mil pesos diarios en seguridad en la frontera con Haití. Esto fue durante una rueda de prensa que en ese momento el candidato del PRM era Luis Abinader. También dijo lo siguiente: el presidente Medina destina 10 millones de pesos diarios en combustibles y lubricantes para sus funcionarios. No incluye los del Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Invierte 6 millones de pesos cada día en servicios de educación inicial. Gasta 31 millones de pesos diarios en dietas, gastos de representación y compensación a funcionarios. Y solo gasta 7 millones de pesos al día en promesas y en sus visitas sorpresa. ¿Qué les parece? El presidente Danilo Medina gasta 10 millones de pesos cada día en publicidad, en bocinas, en canales de televisión, en programas de radio. 10 millones. Pero, oh sorpresa, todavía no llegaba al poder, obviamente, ¿verdad? Pues resulta que ahora, y eso es normal, cuando estás en oposición, tu principal objetivo es acabar con todo lo que haga el gobierno. Aunque haga las cosas bien, la oposición tiene la obligación de buscar una lupa para encontrar un pequeño error y ese error magnificarlo, salir a los medios electrónicos de información y acabarse al gobierno. Eso es la oposición. Aquí, porque si nos vamos en términos reales, en términos efectivos, la oposición sí tiene que estar observando todo lo que haga el gobierno, sí tiene que estar denunciando lo mal hecho, pero al mismo tiempo, para hacer una oposición veraz, objetiva, una oposición en la que el ciudadano empiece a creer, tiene que dar propuestas, tiene que dar soluciones a esos problemas que está criticando. No solamente se trata de decirle a la sociedad que todo lo que está haciendo el gobierno en ese momento es pésimo, no funciona. No, ya ahora la sociedad exige que no solamente lo denuncie si hay casos, por ejemplo, de corrupción o de que el dinero no está siendo invertido correctamente o que alguna estrategia ha fallado y que nos está mintiendo el propio gobierno. Hay que presentar pruebas, esa es una misión de la oposición. Pero al mismo tiempo ahí, junto con pegado, diría yo, hay que mostrarle a la sociedad que tú tienes una propuesta más eficiente, una propuesta que va a costar tanto a la sociedad y que eso verdaderamente va a solucionar el problema. Así es que trabaja la oposición.
y la oposición debe de ser tan inteligente en un momento determinado, dependiendo del problema que se esté presentando en el gobierno, para unirse con los otros partidos que están también en oposición para hacer un bloque opositor contundente. Un bloque opositor donde el gobierno no lo tenga tan fácil. Porque hay que buscar el equilibrio. Cuando tú le das mucho poder al gobierno, como lo tiene ahora el PRM tiene a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tiene mayoría en las dos cámaras. Por eso es que Luis Abinader está gozando de un poder como nunca. Pero esa es la misión de los presidentes cuando llegan al poder. Acuérdense cómo estaba Danilo Medina y acuérdense cómo estaba también Leonel Fernández. Eso es parte de la estrategia del político, del que llega al poder. Porque de otra forma sus iniciativas de ley, porque de otra forma lo que él intenta imponer no va a ser aprobado si no tiene la mayoría en las dos cámaras. Pero en una democracia, en un país así como este, tiene que haber un equilibrio, un contrapeso al gobierno, es obligado. Hay que saber hacer un contrapeso. Entonces, ya cuando el presidente Luis Abinader llega al poder, pues resulta que, tanto que criticó esos 10 millones de pesos que invertía diariamente Danilo Medina en publicidad, dígase bocinas, porque por eso todos esos que ustedes conocen, que fueron soldados del PLD, y no les voy a llamar periodistas porque un periodista no es corrupto, un periodista no accede al dinero del pueblo para hablar bien de un partido, de un presidente, o implementar una retórica que al gobierno le conviene, que se le quede bien clavada en la mente del ciudadano. Entonces esos no son ni periodistas, ni comunicadores, ni nada, esos son unos charlatanes, amantes al dinero, que no les importa absolutamente un clavo este país. Entonces, el presidente Luis Abinader, el PRM, el gobierno, ha sextuplicado el monto gastado en publicidad con respecto del año anterior, pasando de 491 millones de pesos en el primer trimestre del 2023 a, oigan bien, 3.121 millones de pesos en el primer trimestre del 2024. 3.121 millones en publicidad. Ahora ya van entendiendo a dónde se van parte de los préstamos que se piden para solucionar los apagones, la recogedera de basura y más problemas. En un cuatrimestre gastarte 3.121 millones es mucho dinero de la sociedad. Por eso ustedes ven a todos esos que yo les estoy diciendo peleándose y defendiendo que el gobierno pueda tener libertad para poner publicidad en cualquier programa. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están de acuerdo en esto? Coméntenme aquí abajo. Miren, en el 2025, aunque se redujo estos 3.121 millones a 2.445 millones, obviamente sigue siendo mucho dinero. Es decir, si el expresidente Danilo Medina gastaba 10 millones de pesos al día en publicidad, eso es demasiado. Ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader gasta 26 millones de pesos diarios. Por eso ustedes ven a los Sol de la Mañana y a todos los demás, a todos los que ustedes conocen peleándose, porque quieren una tajada de eso. Y ustedes ven los programas de Luz García, de María Cela, de Manolo Zuna, todos esos facturando para el gobierno. Y ustedes
siguen viendo esas porquerías de programas. Porque si no marcaran rating, porque si la gente no los viera, obviamente que el gobierno no invertiría dinero ahí porque sabrían que nadie los ve. Y el objetivo es que el mensaje que quiere implementar el gobierno contratando a esos programas de radio, de televisión y plataformas digitales, pues obviamente, como nadie los ve, el mensaje no va a llegar. Pero qué necesidad y qué terquedad, pero sabemos por qué, ¿no? ¿Para qué es ese dinero? El gobierno, cuando hace una labor que beneficia a la sociedad, de cualquier ministerio, vamos a poner el ejemplo del Ministerio de Salud Pública. Cuando el ministro inaugura hospitales, remodela hospitales, equipa con esos aparatos de alta tecnología para la salud, etc., no deberían de festejarles eso. El Ministerio de Salud Pública gasta mucho dinero en la inauguración de un hospital en San Juan de la Maguana. Y entonces gastan dinero en publicidad para decirle a la sociedad: el Ministerio de Salud Pública invirtió 500 millones de pesos en el hospital de San Juan de la Maguana. Por fin esa comunidad va a tener un hospital que otros gobiernos no habían hecho. Vean, el PRM, el ministro fulano de tal, está trabajando en beneficio de la comunidad de San Juan de la Maguana. Gastan dinero en todo eso. Ese mensaje, ese pequeño sketch que yo les hice, tienen que pagar dinero en programas de radio, de televisión, de youtubers, etcétera, para que ese mensaje llegue y la sociedad se sienta feliz, cosa que no debe de ser. Pero eso es culpa de ustedes, porque ustedes no tienen que aplaudirle a un ministro que está obligado a trabajar de esa manera. Ese dinero que se gastaron en ese hospital no es privado, no es dinero del bolsillo del ministro, es dinero de sus impuestos. Entonces, ese ministro que se supone que fue puesto ahí por el presidente de la República, tiene que servir a la sociedad. Esa es su obligación. Y cuando tú tienes una obligación y una responsabilidad como funcionario público, nadie tiene que festejarte que inaugures 1 o 20 hospitales, porque ese es tu trabajo, esa es tu obligación, eso es lo que tú les estás entregando a la sociedad, porque tú llegaste ahí porque se supone que tú amas a tu pueblo, porque quieres poner un granito de arena de tu talento, de tu honestidad para la sociedad, para que crezca, para que haya un bienestar. Entonces no le aplaudan, no le festejen, y hay que exigir que no gasten dinero en una campaña para inaugurar ese hospital, porque ese dinero se puede ahorrar para otras cosas. Así sucede con todo. Si la alcaldesa y el presidente van a inaugurar un malecón, ahí tienen a toda la prensa, todo ese séquito de lambones detrás, a todos esos medios que contratan, que les pagan para que vayan a cubrir la nota. Dinero de ustedes, que insisto, eso no se debe de promocionar, no se debe de gastar dinero ahí. Tengan en cuenta siempre eso, es una responsabilidad y una obligación de todo funcionario público invertir muy bien y transparentemente el dinero que está asignado al ministerio para cumplir las obras que debe de hacer. Aquí no festejen nada, señores, no, porque tienen mal acostumbrados a esos ministros.
Inauguran cualquier canchita de básquetbol, el Ministerio de Deportes, y ahí va el séquito de lambones. Y eso lo paga el ministerio, mejor dicho, no, lo pagan ustedes. Y llega el caso hasta cuando es una cuestión presidencial, cuando el presidente va a inaugurar un hotel en Punta Cana. El primer Palazzo, el primer Picasso. Ahí tienen ustedes, hasta contratan a una de esas que creen que son directoras o maestras de ceremonia, nada más porque están bonitas. Y les pagan hasta 50,000, 100,000 pesos por ir a presentar y decir: el señor presidente Luis Abinader está en el centro de la mesa con fulano. Ya, por decir eso, la sociedad les paga 100,000 pesos o más. ¿Es necesario eso? No. Es necesario que vaya todo ese séquito de lambones que generan un gasto para movilizar a toda esa gente hacia Punta Cana, más todos los periodistas, para que el gobierno dé a conocer que acaba de inaugurar un hotel. No. No es necesario eso. Ahí es donde entra lo que se llama tener un gobierno austero. Usted limítese a cumplir su responsabilidad y a inaugurar todos los hoteles. Ya, punto, haga su trabajo y vaya, inaugure y vaya otro. Y siga trabajando. Porque esto no es un show, y aquí la política la toman como un show mediático y como un show, como una obra de teatro que genera audiencia, y eso genera popularidad para el presidente. Porque lo que quiere el presidente junto con su equipo, con sus asesores, es: vean, el presidente del cambio sí está trabajando, el presidente del cambio sí está inaugurando obras, el presidente del cambio sí está construyendo puentes, elevados, presas, hospitales, etcétera, etcétera. Y más, este presidente que tiene como único objetivo dejar un gran legado. Así lo ha dicho su principal asesor, el colombiano Mauricio de Buencochea. Por eso ya hicieron un documental, acuérdense ustedes, el documental de Luis Abinader. Al presidente Luis Abinader le quedan 3 años. Y se ha dado cuenta de los tollos que ha hecho ese gobierno. Ya la sociedad está expresándose cada vez más de todos los tollos que está haciendo ese gobierno. Y como sabe que la popularidad del PRM y del presidente está bajando, tienen que empezar a hacer más cosas, más inauguraciones, más construcciones, más todo, y por consiguiente tienen que gastar más dinero en esas bocinas, en esa publicidad, para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ustedes no se acuerdan cuando salieron los spots publicitarios de cuando el presidente Luis Abinader fue a felicitar a los soldados que están custodiando la frontera, que yo se los puse aquí, que era una película. Hicieron spots publicitarios en formato de cine, una película, un guión de una película, que eso costó mucho dinero. Hacer spots con ese formato de cine cuesta mucho dinero. Y lo pusieron en todos los medios, en todas las plataformas. Ustedes entraban a YouTube y lo primero que salía era eso. Ustedes saben cuánto dinero se gasta en la producción de esos spots y además posicionarlos en las plataformas digitales, en los programas de radio, de televisión, etc. Eso es mucho dinero. Entonces el mensaje es este: no festejen absolutamente nada, exíjanles porque es su responsabilidad. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.